Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor José de León, el director de First Wellness Institute. Como saben, esta es una plataforma en línea con un extenso catálogo de cursos que van desde los estudios de metabolismo energético hasta el diseño y la programación de entrenamiento y ejercicio para la clínica, la industria del fitness y el wellness. Este esfuerzo educativo que estamos haciendo el día de hoy es parte de una serie de webinars gratuitos acerca del estudio de la composición corporal. En esta ocasión estamos presentando el tercero de tres transmisiones dedicadas a este tema. El día de hoy hablaremos sobre el análisis e innovación en la evaluación de la composición corporal. Nos dedicaremos especialmente al estudio de la bioimpedancia o la impedancia bioeléctrica, así como sus relaciones con los modelos fisiológicos. Como ya saben, el objetivo de esta serie de transmisiones responde a la necesidad de actualizar el tema de las tecnologías más reconocidas en la evaluación de la composición corporal. Nos centraremos en particular en los avances y aportaciones al mejor entendimiento de esta evaluación en la práctica deportiva y clínica. Esta es la gran interrogante que será el eje conductor de este tercer webinar. Como ustedes saben, transmisión con transmisión, tratamos de generar un punto de interrogante a partir del cual podamos tener un punto de aprendizaje también. Al final, lograremos entender cuáles son las nuevas aportaciones de las tecnologías como la bioimpedancia. Además, conoceremos las bases para la confiabilidad en el uso de esta tecnología. La confiabilidad, en términos generales, es una medida de consistencia y muestra la capacidad de tener, resultados fácilmente replicables en el tiempo. Así es necesario tener un nivel alto de certidumbre, de alguna manera, en las mediciones de los elementos de la composición corporal para mejorar la interpretación y con ello las intervenciones en campos deportivos o incluso en la clínica. En esta ocasión revisaremos este equipo de bioimpedancia, el cual he estado usando por más de 6 meses, que se llama Biodi Expert. Es un equipo portable, pequeño, con solo 2 puntos de contacto, se lleva de la mano al tobillo, es fácilmente aplicable por los pacientes. De alguna manera es, de estas nuevas tecnologías que son fáciles de cargar contigo y aplicarlas en cualquier momento. Tiene un certificado médico clase 2A. Esto significa que puede ser usado para diagnóstico médico. Es parte de los equipos que tienen multifrecuencia y consta de 2 puntos de contacto, como bien decía, y 4 electrodos para la toma de la medida. Es un equipo relativamente nuevo en el mercado desde el 2005, por lo menos desde que yo lo conozco. Para entender bien cuáles son las precauciones de uso, hay que saber lo siguiente. Primero, la bioimpedancia se toma especialmente en la mañana y puede variar mucho si lo tomamos en la mañana o en la noche. Yo sugiero siempre tomarlo a una hora del día temprano. Saben ustedes que la bioimpedancia puede cambiar cuando acabamos de tomar alimentos o estamos haciendo la digestión. Por lo tanto, sugiero evitar en lo posible hacer medidas después de una gran comida. Por otro lado, las piezas metálicas que contiene o que tiene el paciente deben ser retiradas todas, de preferencia en su totalidad. Y de alguna manera, si hay presencia de algún material osteosintético, alguna ortesis o incluso algún problema de marcapasos, yo sugeriría que evitáramos aplicar este tipo de tecnología. O, por otro lado, si solamente es un material osteosintético en el pie, a lo mejor tomar la medida del lado contrario. Estos electrodos deben de estar siempre colocados en el mismo lugar, es decir, la medida que hagamos siempre debe ser replicada y tomada en el mismo sitio. Este es el equipo, como lo ven, es un punto de contacto con 3 dedos, el dedo medio, anular y meñique sobre una placa y el dedo pulgar sobre el otro extremo. La parte de los otros electrodos debe estar en contacto con el tobillo en esta posición vertical, perpendicular al tobillo. Es muy importante que se haga esta medición de esta forma.
Para poder realizar las mediciones es necesario que 20 o 30 minutos antes la persona no se esté hidratando, dado que puede dar un sesgo con respecto a la hidratación. Es uno de los equipos que yo conozco que es muy sensible a la medida de agua, entonces es importante no tener un sesgo. Entonces evitemos hidratarse antes, de alguna manera, antes de tomar esta medida. Por otro lado, debe de evitarse hacer actividad física, ya que genera el desplazamiento de los electrolitos y esto también puede generar un sesgo en la lectura. Para una toma de la medida de buena calidad es importante que evitemos hacer esta toma después de hacer ejercicio. Es decir, va a haber una sudoración excesiva, como les digo, es muy sensible a la percepción de agua intra y extracelular y esto puede ser un sesgo en la medida. También es muy importante, en términos generales, respetar las condiciones de uso que nos da el fabricante y, por supuesto, evitar en aquellas personas, como bien decía, que tengan marcapasos o incluso en mujeres embarazadas. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el ángulo de fase, que es una de las innovaciones que he observado en los equipos de bioimpedancia. Me parece que este tipo de lecturas pocas veces lo hacemos cuando tenemos un equipo de bioimpedancia y es uno de los elementos que le da más confiabilidad a la toma de una medida en los equipos de bioimpedancia en multifrecuencia. Como sabemos, los tejidos biológicos son más o menos conductores y sus propiedades varían en función de la frecuencia de la corriente emitida, en este caso de la corriente emitida por un equipo como el BioDiExpert o un equipo de bioimpedancia. La bioimpedancia entonces representa esa oposición a un tejido biológico al paso de la corriente eléctrica. El principio en realidad es sencillo. Cuando aplicamos al cuerpo una corriente alternativa de baja intensidad, en este caso de 300 a 800 microamperes, por medio de los electrodos, el cuerpo genera una especie de resistencia. Entonces estos inyectores evalúan el grado de tensión y lo corresponden como una oposición a los tejidos al pasaje de esta corriente. La señal de alguna manera es interpretada bajo forma de dos datos. Como ven ustedes aquí en el gráfico, vemos y la fórmula, la resistencia y la reactancia. En el caso de la resistencia, que corresponde a los elementos no conductores, y la reactancia que va a ser presentada por este efecto capacitivo de las membranas, es decir, la capacidad de absorción que tiene eléctrica, digamos, la célula. Esta combinación de los dos datos forman lo que llamamos la impedancia y que en el cálculo, según la ecuación que observamos aquí, es la resultante. Ahora, el término de ángulo de fase en realidad en bioimpedancia eléctrica pareciera nuevo, pero no lo es. Hay cerca de 10 años en investigaciones que han trabajado sobre este ángulo de fase y cada vez es más usado en la clínica y en el deporte, incluso, por qué no decirlo, en la evaluación nutrimental. El ángulo de fase en la impedancia eléctrica se traduce como el componente angular entre los elementos conductores, en este caso la reactancia, y no conductores, es decir, la resistencia. Y al final de cuentas, esta combinación entre estos elementos, decía yo, de la reactancia y la resistencia, se traduce como la lectura de una onda eléctrica a una frecuencia dada. Es decir, se mide a partir de 50 kilohertz, que es una de las medidas que se ha estilado o se ha consensuado que es el mejor punto donde se puede medir el ángulo de fase. Decíamos entonces que este ángulo de fase se traduce como el componente angular entre estos elementos y de alguna manera se mide en radiantes o en grados. Esta notación se usa con frecuencia para determinar una impedancia, es decir, el ángulo de fase también nos permite interpretar la impedancia. Y de alguna manera es sencilla de usar cuando se usa multifrecuencia. No toda la bioimpedancia tiene, es importante comentarlo, no toda la bioimpedancia tiene esta lectura de ángulo de fase. Sin embargo, cuando está presente, pues puede ser un integrador o puede ser un integrador, digamos, de más elementos de análisis. En este caso, puede ser un buen indicador de, por ejemplo, de la salud de la membrana celular.
así como de la distribución en el compartimiento intra y extracelular del agua. El ángulo de fase, como bien decía, es medido a 50 kHz y ha resultado un buen predictor de los parámetros de nutrición y un buen marcador de supervivencia en pacientes con diálisis. Asimismo, ha resultado un buen marcador de salud celular, según estudios publicados, como bien decía, desde hace más de 10 años en pacientes con cáncer, VIH, enfermedades hepáticas, anorexia nerviosa, como formas de trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, el ángulo de fase resulta de interés entonces debido a que no es un método invasivo, es objetivo, es rápido de medir. Este método resulta en la capacidad para determinar los riesgos de la nutrición y la morbilidad en pacientes hospitalizados. Voy a comentar ahora, tendremos una entrevista más adelante, pero es importante que les comente que algunos equipos de bioimpedancia tienen unos ángulos de fase que podrían ser menores a los estimados por los estudios publicados, y es importante siempre tener una referencia bibliográfica acerca de cuáles son los puntos de corte para determinar que un ángulo de fase pueda tener una buena o mala lectura. Por otro lado, quisiera comentar que algunos sesgos que he encontrado en el ángulo de fase es que cuando hay personas muy pequeñas, dan ángulos de fases muy pequeños que parecieran más que la persona está pasando por alguna inmunosupresión, por ejemplo, cuando no lo es. O incluso otro sesgo es que la persona esté muy alta y también nos dé un ángulo de fase bastante fuera de la norma, pero puede deberse evidentemente a esa estatura. Otra puede deberse también a personas que son muy atléticas o que son muy deportistas. Los ángulos de fase suelen estar arriba del estándar que se estima. Este ángulo de fase van a encontrarlo ustedes en algunos equipos de bioimpedancia de multifrecuencia, y siempre es un referente para sus consultas para poder saber cuál es el estado de la salud celular si lo quieren utilizar como tal. Importante comentar que cuando hablamos de la replicación de la medida, hablamos de esta confiabilidad también del uso del equipo. En el caso de este equipo que estamos hablando, BioDXpert tiene un software llamado BioD Manager que nos permite medir varios compartimentos. Aquí nos muestra una historia, por ejemplo, de lectura en una replicación que se puede haber hecho minutos o segundos después, y observamos los sesgos que nos arroja dentro de una media. Vemos que se midió, por ejemplo, el agua total, la masa grasa y la masa seca, por ejemplo, y en las mediciones o las variaciones que tuvimos hay un sesgo que no rebasa 0.13 hacia abajo o 0.9 hacia arriba. Este sesgo es muy bajo, es un sesgo que realmente nos habla de que es un equipo que tiene buena reproducibilidad y que de alguna manera es confiable. Esto se hizo con un varón y esto se hizo con una mujer también. Sabemos que hay diferentes comportamientos en el nivel del agua y en el nivel de hidratación. Entonces el sesgo también mínimo que nos da es de 0.10 y el máximo de 0.06 hacia arriba. Entonces, como verán, en el caso de la reproducibilidad es una herramienta que puede tener una lectura muy confiable. Vale la pena comentar que he tenido la oportunidad de usar otros equipos como el DEXA, la plestimografía, y he observado que en el caso particular, por ejemplo, de la plestimografía, tengo que realizar hasta 3 medidas para asegurarme de que tenga una buena lectura. La mayor parte de las veces me toca que en la primera medición, por ejemplo en plestimografía, resulta muy diferente de una segunda, y una tercera evaluación se parece más a la segunda. Es decir, a veces en la calibración de los equipos también tenemos que asegurarnos de que tomemos un número de muestras suficientemente digamos, comprensibles como para poder tener una lectura también con buen análisis. Bien, el ángulo de fase se puede valorar a partir de algunos estudios estadísticos. Hay un estudio, una prueba estadística, pues le conocemos que es una prueba no paramétrica, en donde el test de este tipo de estudio nos permite verificar si el ángulo de fase
puede ser sensitivo o puede tener buena especificidad para medir lo que queremos medir. Les voy a mostrar este estudio que fue hecho en el 2012 por Kyle. Es un estudio para determinar el ángulo de fase por impedancia bioeléctrica a partir de un análisis de riesgo nutricional. Y bueno, este fue realizado con pacientes hospitalizados con ciertos criterios de inclusión, pero bueno, lo que hicieron aquí es en esta prueba que realizaron, se llama prueba de curva ROC, que como les decía es una prueba estadística para determinar la sensibilidad y la especificidad de una variable, en este caso el ángulo de fase, el cual de alguna manera se puso pues a evaluación. Y también se conoce esta técnica pues con el nombre de curva ROC, que en términos generales es una representación gráfica de un modelo para detectar sujetos enfermos o sujetos sanos. Es decir, en este modelo lo que hacemos nosotros es sensibilizarnos sobre digamos, la determinación de sujetos verdaderamente positivos, en este caso enfermos, o verdaderos, lo que llamamos sujetos verdaderamente negativos, que serían sujetos sanos. Bueno, es un dato técnico, pero finalmente esto habla de la sensibilidad y de la especificidad. Es decir, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos qué tan bueno es para detectar sujetos enfermos, y cuando hablamos de la especificidad es qué tan bueno es para detectar sujetos sanos. Bien, después de esta explicación que parece un poco complicada, pero en realidad créanme no lo es, esta es una herramienta poderosísima para poder saber si es válido usar este tipo de lecturas en nuestras evaluaciones de composición corporal. ¿Qué muestra la gráfica? Bueno, la gráfica muestra un área bajo la curva que le llamamos nosotros, que esta área está determinada por un número probabilístico, que en el caso de, digamos, de la albúmina, que es lo que estamos evaluando en este caso de la concentración de albúmina, nos permite saber cuál es el grado de especificidad y el grado de sensibilidad. Lo estamos viendo con dos tipos de poblaciones, en este caso se hizo con hombres y con mujeres, y bueno, observamos que tiene un valor de 0.85 para los hombres y 0.91 para mujeres. Esto se puede interpretar como la probabilidad de que la variable, el ángulo de fase, sea un predictor positivo de salud o enfermedad. Es decir, hay 85% de probabilidades que pueda ser usado para, digamos, como un indicador de salud, y 91% de posibilidades que pueda ser usado también en mujeres como un predictor de salud. Ahora bien, en este estudio se contrasta, como bien decía, la concentración de albúmina en pacientes hospitalizados con el ángulo de fase a distintos puntos de corte, que van desde valores de 3.5 hasta 7.5. Vale la pena mencionar que este estudio, como les comenté, se realizó con adultos hospitalizados entre 17 y 65 años y se utilizaron controles sanos para servir como grupo control. El objetivo de la investigación fue encontrar un punto de corte para la evaluación del riesgo nutricional del paciente hospitalizado. Lo que encontraron es que los puntos de corte para el ángulo de fase fueron determinados como normales cuando son mayores o iguales a 5 en hombres y mayores o iguales en 4.6 en mujeres. Entonces, por lo pronto este estudio lo que nos arroja es que sí hay un punto de corte a partir del cual el ángulo de fase puede ser valorado como un ángulo de fase normal. Sin embargo, también se determinó que los ángulos de fase pueden ser bajos, precisamente cuando son menores a 5 en hombres y menores a 4.6 en mujeres. El grado de significancia que tiene esta prueba es muy poderosa y tiene un rango de error mínimo. La verdad es muy significativa este tipo de prueba, por lo cual me pareció que era importante mostrárselas. En resumen, podríamos decir que este estudio nos dice que las concentraciones de albúmina menores a 35 gramos por litro tienen 7.5 veces
un riesgo relativo de tener bajos valores de ángulo de fase. Esto significa que a menores valores de albúmina va a haber menores valores de ángulo de fase. Fíjense qué importante esta lectura. Vamos a ver ahora con el cancerólogo, ahora que platiquemos, qué tipo de usos clínicos se le puede dar a este ángulo de fase cuando sabemos que es muy sensible ante la concentración de elementos plasmáticos, en este caso como es la albúmina. Por otro lado, también diríamos que lo que resume el estudio finalmente es que cuando los valores de albúmina son mayores a 35 gramos por decilitro, pues los valores de ángulo de fase son también más altos. Y esto nos habla de una capacidad entonces o una sensibilidad que tiene el ángulo de fase para servir como diagnóstico ante los riesgos nutricionales. En este momento vamos a hacer la entrevista entonces con el doctor José Alonso Cruz Ramos, quien él es médico investigador en el tema de composición corporal. Vamos a escucharlo. Le hice preguntas que son de interés para ustedes y que tienen que ver con el estudio del ángulo de fase. Vamos a ver esta entrevista. Yo soy José Alfonso Cruz Ramos, soy médico investigador del Instituto Jalisciense de Cancerología. Mis líneas de investigación son en pacientes con cáncer de mama, en tratamiento endocrino adyuvante. Estamos analizando la composición corporal y su relación con la expresión de algunos genes, algunas variantes génicas y también el consumo alimentario. La actividad física, y un tema fundamental es la obesidad sarcopénica que ocurre de manera normal durante la quimioterapia. ¿Sí? ¿Tú trabajas con personas con cáncer de mama? De mama, trabajo, bueno, es la investigación que ahorita tengo principal, donde ya tengo 500 mujeres con impedancia aproximadamente. Trabajo con cualquier tipo de cáncer, pues, de colon, de laringe, pero en general ahorita, en estos últimos 3 años, la investigación que ha absorbido mi atención es cáncer de mama. ¿Y con qué equipo has medido? ¿Qué equipo estás usando actualmente? El equipo que estoy usando para bioimpedancia es el Biodi Expert. ¿Y ya tienes mediciones con 500 personas? Sí, con el Biodi tengo mediciones con 500 personas. Tengo mediciones de bioimpedancia con una báscula tanita, pero esa no da en el ángulo de fase. Y el análisis es más superficial que el que me hace el Biodi Expert. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta entrevista. Estamos en un esfuerzo muy grande por llevar algo de transmisión de conocimiento de expertos como tú que trabajan en investigación diariamente. Y lo que queremos conocer es cuáles son tus impresiones acerca de las tecnologías hoy de composición corporal. En particular, el tema que me gustaría abordar contigo es el de la bioimpedancia. Entiendo que has tenido experiencia midiendo con bioimpedancia a alguno de tus pacientes, incluso en el seguimiento cotidiano, interconsulta. Entonces, la primera pregunta que te hago es la siguiente, es ¿cómo se debe entender esta lectura de la bioimpedancia y las nuevas, ¿cómo diría yo?, las nuevas formas de leer? Ahora entiendo que la bioimpedancia nueva trae lo que llamamos ángulo de fase. Este ángulo de fase a veces hay un malentendido por muchos que todavía no están en contacto con la bioimpedancia como otros métodos. Y la primera pregunta es ¿cómo debería de entenderse esto del ángulo de fase en la técnica de bioimpedancia? ¿Qué es el ángulo de fase? Bueno, el ángulo de fase se obtiene a través del método de bioimpedancia y es un análisis tipo vectorial que se obtiene a través de la resistencia y la reactancia. Con alguna fórmula matemática se obtiene un valor, el cual nos habla en general de varias situaciones en el sistema orgánico, que es la hidratación,
y la masa celular activa, básicamente. Este ángulo de fase pues, es una medición que se realiza a través del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo. Se obtienen los valores de resistencia, reactancia, y de ahí se puede obtener el valor del ángulo de fase. Entiendo que el ángulo de fase en la mayor parte de los equipos que he revisado parece que te lo da a una frecuencia de 50 Hz. Sí. Veo que se ha, digamos, establecido ya como la mejor ángulo de fase se puede dar a ese nivel, ¿es cierto? Sí, a esos 50 kHz que se da el ángulo de fase es donde se ha visto más en las series de casos publicados, se ha visto que es como a esa frecuencia la corriente eléctrica penetra mejor los tejidos y es más constante de un sujeto a otro o de un mismo sujeto comparado con una segunda medición del mismo sujeto. Es 50 kHz lo que tiene menos variabilidad. Revisando algunos artículos, te comentaba al principio, doctor, que encontré unos valores de referencia del ángulo de fase desde el 2002. Es decir, esto no es algo nuevo. No es nuevo. Realmente es algo que hemos dejado de poner atención, pero es algo que ya se está investigando en todo el mundo. Sí. Este estudio del 2002 del doctor Selberg nos habla de promedios, de ángulos de fase promedios para hombres y mujeres de 6.6 y valores para pacientes hospitalizados con media de 4.9. Este lo leí incluso para hombres, pero me causa de alguna manera sorpresa que de repente algunos aparatos de bioimpedancia están teniendo lecturas de 5. O sea, lecturas que pareciera que nadie las considera, pero cuando lo vemos a la luz de lo que realmente hacen los equipos de bioimpedancia, cuando son lecturas de ángulos de fase de 5.5 o hacia la baja, pareciera que algo no está bien, ¿cierto? Sí, eso es muy importante y es una alerta en relación a las personas que utilizamos bioimpedancia, que el equipo se debe de validar en los pacientes con el modelo del equipo. El modelo del equipo tiene sus propios valores. Si yo uso una marca y luego utilizo otra, no son equiparables. Nunca. Tiene que ser el mismo equipo. Y con un control de calidad de la industria donde realmente se valide un equipo con otro equipo igual. Eso es lo que queda pendiente para la industria de bioimpedancia, que se crean organizaciones de certificación para utilizarlos como equipos médicos, porque tendrán que tener en esos valores de medición de ángulo de fase, que es el más importante en cuanto a pronóstico, es muy importante que haya un organismo que valide. ¿Y qué utilidad tendría este tipo de lectura en la práctica clínica? Es decir, para el pronóstico de salud, vamos a pensarlo de alguna manera, en personas aparentemente sanas o incluso en personas que están bajo algún tratamiento médico. Tú eres oncólogo, tienes esta experiencia, digamos, viendo pacientes con ciertas enfermedades que podría pensarse si tiene alguna utilidad o no. ¿Qué utilidad tendría con ellos? Sí, ahorita estamos en un tiempo en donde la impedancia está, digamos, retomando mucha fuerza y todo es por el ángulo de fase. Porque en las diferentes series muy grandes de muchísimos pacientes en enfermedad crónico-degenerativa, el ángulo de fase es un factor pronóstico de sobrevida y también de calidad de vida, además de lo que ya se conocía del ángulo de fase, que está muy relacionado con el estatus nutricional, ¿no? Entre más masa celular activa, entre mejor estén las membranas celulares, el ángulo de fase es mayor. Y pensando en la lectura de la masa celular activa, entonces sí nos da un índice o digamos nos puede dar un referente del nivel de nutrición de una persona. Sí. Sí nos puede dar un referente. De hecho, es el ángulo de fase inicialmente y las primeras conclusiones fue su relación con el estado nutricional. Posteriormente se vio que el déficit muscular produce un decremento importante en el ángulo de fase.
Posteriormente se vio que pues, los pacientes con cáncer y de VIH tienen una pérdida de músculo y dijeron, bueno, a lo mejor el ángulo de fase puede ser un factor pronóstico, como es la sarcopenia. Y efectivamente, tener un ángulo de fase bajo es pronóstico de muerte temprana o de disminución en la calidad de vida o de la capacidad funcional. De inmunodepresión o sí. Una situación parecida. Sí, de inmunosupresión y en el cáncer, inclusive hay investigadores que plantean que antes de que se refleje la metástasis o la progresión de la enfermedad, el ángulo de fase baja antes que lo podamos ver en una imagen o en una placa. Eso está por demostrarse. Sí. Pero hay algunos investigadores que sugieren que podría ocurrir que el paciente con cáncer baje su ángulo de fase antes de ser clínicamente detectable. Eso sería ideal para nosotros porque hay que estar alerta en un paciente que le baje el ángulo de fase. ¿Tú has correlacionado o lo hiciste con algún medicamento o has medido otros elementos además del ángulo de fase, porque he leído en algunas investigaciones, por ejemplo, que correlaciona muy bien el ángulo de fase, por ejemplo, con la masa muscular y el nivel de fuerza? Es decir, a mayor ángulo de fase, mayor masa muscular y fuerza. Sí. ¿Has usado algún otro elemento diferente como para correlacionar el ángulo de fase? Bueno, yo estoy haciendo, esta investigación básicamente está en pacientes que ya reciben su tratamiento oncológico y están recibiendo fármacos inhibidores de las hormonas, como son el tamoxifeno y el anastrozol. Sí vio diferencias, sobre todo en tamoxifeno, en la resistencia que produce a la corriente eléctrica, que eso todavía está de explicarse el por qué sucede. Hice algún experimento con un dinamómetro, o sea, para medir la fuerza, un dinamómetro sencillo. Y sí hay una correlación, de hecho son medidas, yo considero 3 parámetros importantes: la bioimpedancia, la onda de pulso, que es la rigidez arterial, estos 2 elementos son muy importantes, y el tercero, el dinamómetro, o sea... La rigidez arterial la mides con la onda de pulso. Exacto, la onda de pulso. Sí, a nivel... ¿dónde la mides? Se pueden medir como un esfigmomanómetro, como si midiera uno la presión, o en la muñeca. Hay distintos equipos también, inclusive en el cuello, ¿no? Pero entonces es la onda, digamos que el equipo manda también una onda sónica y las paredes de las arterias se mueven de una manera, y eso es lo que se detecta. Entre más flexible es un valor bueno, porque significa que las membranas están bien. Entonces, lo ideal sería correlacionar el dinamómetro, la bioimpedancia con su ángulo de fase, y pues ya por último, todas las variables nutricionales, que también son importantes, ¿verdad? Pero sí, bueno, es correlación. El chiste ahorita en esta investigación es cómo correlacionar distintos instrumentos que nos hablen de lo mismo, que prácticamente estamos hablando de envejecimiento. No solamente se hacen en oncológico, sino ya hay con pacientes VIH, con problemas hepáticos, sí, con anorexia nervosa o nerviosa, sí, ahora en problemas, digamos, del trastorno de la conducta alimentaria. Ajá. O sea, hay muchas áreas de investigación. Sí, totalmente. Donde es muy fuerte es en enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, cáncer, VIH. Donde más hay área de oportunidad, pues es cáncer y VIH. Bien, como pudieron ustedes observar, este tipo de investigadores resulta realmente muy interesante tenerlos aquí, escuchar otras voces expertas, dado que están trabajando en el tema y creando ciencia todos los días. Por cierto, tendremos la oportunidad de hacer un estudio con él, precisamente de hidratación, que es un estudio que estamos planeando con este equipo Biodi Expert acerca de este ángulo de fase y del trabajo con deportistas. Pues muy bien, vamos a continuar ahora nuestra presentación entonces, agradeciendo al doctor José Alfonso Cruz su participación, y vamos a hablar ahora sobre un tema
que resulta también de interés y es innovador para estos equipos de bioimpedancia y aquellos que trabajan con, con el nivel de hidratación de sus pacientes. Déjenme les comento que esta ley de hidratación fue desarrollada por Pace y Rathbun en 1945 y fue refutada por Shen y Huggins en 1979. De hecho, el artículo que ven ustedes aquí citado por Wang y colaboradores es de 1999 y es un artículo donde hace una descripción que me parece muy exquisita acerca del grado de hidratación que tiene la masa libre de grasa y cómo a partir de estos análisis se pueden asociar otros algoritmos para finalmente dar determinaciones de composición corporal a un nivel mucho más, digamos, celular y, por qué no decirlo, hasta nivel incluso bioquímico. A partir de las mediciones in vitro se ha determinado que el agua se considera constante en la masa libre de grasa en mamíferos. Se conoce que el 73% es el nivel de hidratación que tiene esta masa grasa. Está representado en la ecuación como una desviación estándar de 0.73 más menos 0.15, por ejemplo. Y ha servido de base para el estudio de la composición corporal, en el balance energético incluso y en la termorregulación en algunos mamíferos. Esta relación estable que se ha investigado entre el agua y la masa libre de grasa también se ha usado de base para los modelos y técnicas del DEXA, por ejemplo, y el uso de la hidrodensitometría también. Y bueno, por qué no decirlo, incluso la pelestimografía. Y sirve para calcular algunas otras derivaciones a partir de los componentes de la composición corporal. Vamos a pararnos un poquito y describir esto que vemos aquí, estos compartimentos. Como ustedes observan, la masa libre de grasa siempre va a estar compuesta por estos elementos que son la masa celular corporal, que básicamente está contenida por la parte de agua intracelular, y también por el apartado de los fluidos extracelulares, es decir, la masa celular corporal más los fluidos extracelulares, de alguna manera sumados a los sólidos extracelulares, forman parte del grueso de la representación de la masa celular o de la masa libre de grasa. En el caso de los fluidos extracelulares, pues está contenido en buena medida por el agua extracelular y tenemos un apartado restante que tiene que ver con todos los sólidos extracelulares, que evidentemente nos permite de alguna manera generar algunas predicciones sobre, por ejemplo, masa ósea. Y parte de las lecturas que ven ustedes ahí, que se pueden hacer, evidentemente, es del músculo esquelético, de la proteína total y, bueno, el elemento estrella que todos queremos conocer, la masa grasa. A partir de estos cálculos, entonces, hay una determinación muy validada sobre la proporción en que se encuentran estos elementos en la masa libre de grasa. Por otro lado, es importante comentar lo siguiente: cuando consideras este cálculo como un axioma, es decir, el cálculo de la ley de hidratación, al momento de evaluar la composición corporal, siempre podríamos generar subreportes de grasa cuando el sujeto se encuentra en sobrehidratación y sobreestimar la grasa, por otro lado, cuando el sujeto se encuentra subhidratado. ¿Por qué menciono esto? Esta ley de hidratación, digamos, es un position stance que de alguna manera determina el nivel de hidratación fisiológico que debería de haber en los mamíferos, en este caso el humano incluido, como bien decía. Sin embargo, cuando hacemos una valoración por bioimpedancia, si este cálculo usa las derivaciones a partir de la ley y no mide directamente el agua, entonces estaríamos incurriendo en un error. Por lo cual es importante que el equipo de bioimpedancia tenga una lectura precisa del nivel de hidratación para entonces podernos dar, a partir de las derivaciones, pues los datos de alguna manera correcto.
Decíamos que la hidratación de la masa, de esta masa libre de grasa, depende en realidad de los compartimentos líquidos, como bien veíamos, y los compartimentos sólidos. Así tenemos que también se pueden generar otro tipo de cálculos o de estimaciones para conocer la dinámica de la hidratación. Como ustedes observan, podemos conocer el nivel de hidratación, por ejemplo, celular, que corresponde al 70%, la hidratación de fluidos extracelulares, que básicamente un sexto está contenido en el plasma y 5/6 están contenidos en fluidos intersticiales. Se asume que la fracción de hidratación de este apartado es del 98%, por ejemplo. En el caso de los sólidos extracelulares y el agua total, se sabe que corresponde a una fracción del 14%. El otro dato interesante es que este radio de hidratación extra e intracelular cambia, a diferencia de los anteriores, porque corresponde a cambios a lo largo de la vida y de alguna manera por influencias en el crecimiento, el género, la sudoración y también el ejercicio, así como decíamos al principio, la ingestión de líquidos. Puede ser muy importante considerarlo en la presencia, por ejemplo, de obesidad, en la presencia de un edema o malnutrición, así como incluso en algunos problemas renales que pueden ser la causa de una sobrehidratación. En este caso, hablamos entonces de que hay elementos que nos podrían presentar que se incremente esta relación de agua extracelular e intracelular, por ejemplo, cuando hay una sobrehidratación. En el caso de una enfermedad asociada a la deshidratación, pues siempre va a producir una reducción en la relación de agua extracelular e intracelular. Por otro lado, no existen entonces regulaciones fisiológicas directas y podemos decir que los cambios responden en esta ratio de agua intracelular y extracelular a la presencia de salud o enfermedad, y que son producidos evidentemente por algún estrés ambiental o incluso por alguna disfunción metabólica. Aquí me quiero detener un poco porque este ratio de agua intra y extracelular puede ser muy variable en las células grasas o en los tejidos que no son grasa. Conocemos que 20% de una célula grasa puede estar hidratada intracelularmente, y el caso de otros tejidos, como el tejido muscular, por ejemplo, puede estar hidratado hasta un 60%. Por otro lado, algunos tejidos especiales, como por ejemplo el hematocrito, podríamos decir de alguna manera, siempre también tiene un nivel de hidratación que puede estar un poquito más bajo, depende de la funcionalidad. Entonces cada célula puede tener un nivel de hidratación diferente finalmente, dependiendo de su funcionalidad. Por eso es importante comentarlo. Y aquí radica lo importante de que estemos midiendo muy bien la hidratación con los equipos, porque si nosotros encontramos alguna alteración en este grado de hidratación, entonces las lecturas no serán correctas. Vale la pena comentar que algunos equipos de bioimpedancia, como por ejemplo el Biodi Expert, lo que hace es, cuando hay presencia de obesidad mórbida o incluso de inflamación celular, restringe la fracción de hidratación de la grasa para considerarla como grasa constantemente hidratada a no menos del 15%, dado que cuando hay un grado de obesidad mórbida, el nivel de agua se reduce dentro de la célula grasa. Muy bien. Les comentaba yo que cualquier variación en este radio, por ejemplo, entre la hidratación celular, por ejemplo, y la hidratación de fluidos extracelulares, puede afectar claramente a la hidratación de la masa libre de grasa. Entonces, de alguna manera, el radio, por ejemplo, del agua o de sólidos extracelulares, también puede hacer que genere un cambio, pero va a ser en sentido inverso. Es decir,
cuando hay una deshidratación a nivel de masa libre de grasa, este ratio que tiene que ver con los sólidos extracelulares puede que también cambie. Entonces no tendremos una correcta lectura de la parte de sólidos extracelulares porque el nivel de hidratación de masa libre de grasa puede estar alterado y afectando finalmente a este ratio. Y bueno, como les comentaba hace un momento, el ratio de agua intracelular y extracelular pues estará firmemente marcado por los cambios en respuestas al estrés, ya sea metabólicos o incluso medioambientales. Resulta muy importante entonces esta ley de hidratación, como ustedes observaron, estos axiomas que ya revisamos, en realidad nos puede generar sesgos en la lectura cuando no se está midiendo correctamente el agua. Es decir, esta es una ley que debe ocurrir en organismos biológicos, particularmente en mamíferos, que es donde se ha estudiado muy bien esta ley de hidratación, pero al hacer las mediciones reales con bioimpedancia, pues tenemos que tener una lectura real de lo que en este momento observamos. Vamos a revisar un poco el modelo fisiológico de BioDXpert. Recuerdan que en capítulos anteriores revisamos los diferentes tipos de modelos que pudiéramos obtener con la lectura de la composición corporal y vamos a explicar un poco en este caso. Como ustedes observan, a partir de 5 determinaciones que hace este equipo, básicamente determina la masa celular activa, la masa muscular esquelética, la masa muscular esquelética de los miembros, el contenido mineral óseo y el metabolismo base. Estos 5 elementos que hace una determinación a partir de la lectura correcta del agua intra y extracelular. Como ustedes recuerdan, las frecuencias que se usan en bioimpedancia decíamos que pueden ser de 25 hasta 100. En realidad hay algunos que los llevan hasta 1000. En el caso de BioDXpert hace lecturas que van desde 1 kHz hasta 200 kHz, dado que ha observado que en ese rango de conducción puede haber una mejor lectura. Arriba de 200 ha observado que no hay muchas diferencias en las lecturas, pero las lecturas que miden intracelularmente mejor son 25 Hz y las que miden extracelularmente mejor son alrededor de 1 Hz. Entonces con esa lectura de frecuencias es que se determinan estos 5 elementos y a partir de ahí el software que utiliza este equipo que se llama BioD Manager nos permite hacer un análisis de nuevas variables a partir de la hidratación de los diferentes compartimentos. Y es aquí donde veo yo esta innovación y que yo que me dedico constantemente a la evaluación de la composición corporal con diferentes métodos, de hecho he hecho investigación directamente en esta área, observo que nos ofrece otra lectura interesante en la lectura de nivel de hidratación, incluso de otros compartimentos. Bien, a partir entonces de esta ley de hidratación, es que es importante observar las lecturas que nos puede dar este tipo de equipo, como es el BioDXpert, que es un equipo de bioimpedancia, como ustedes recuerdan, que tiene lecturas de multifrecuencia. A propósito de esto, es conveniente comentar lo siguiente. Las multifrecuencias que tienen los diferentes equipos pueden ir desde 25 a 100 kHz. Sin embargo, algunos equipos, por ejemplo, como el InBody, van hasta 1000 kHz, son muy altos. Este equipo de BioDXpert va hasta 200 kHz y a un mínimo de 1 kHz. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta diferencia de espectro de lecturas en kilohertz? Lo que nos dice es que para lecturas de bioimpedancias, en realidad, entre 5 y 200 kHz ha habido una buena lectura y hay muy poca variación hacia arriba de los 200 kHz. Sin embargo, entiendo que el equipo de BioDXpert también usa evaluaciones hasta 1 kHz, lo que nos permite medir el agua extracelular. Y 25 kHz penetra muy bien a nivel intracelular. Este equipo de BioDXpert, como veíamos en capítulos anteriores, a partir del modelo fisiológico, nos ofrece estas 5 determinaciones
básicas a partir de las cuales hace un análisis de variables de la hidratación de diferentes compartimentos. Son entonces estos 5 elementos como la masa celular activa, la masa celular esquelética, la masa muscular esquelética de los miembros, así como el contenido mineral óseo y el metabolismo de base. Es importante que les comente que este tipo de lecturas me resultan muy importantes porque realmente podemos ver a detalle la dinámica de la hidratación, como por ejemplo es clave para el análisis de determinar algunos elementos como son, por ejemplo, la masa grasa seca, la masa magra seca, la hidratación de la masa no grasa, el agua intra y extracelular no grasa, así como la hidratación sin grasa. Estas me parecen nuevas y novedosas formas de medir los compartimentos, porque cuando los compartimentos se miden con agua, pudiéramos no estar teniendo una lectura neta de lo que en realidad creemos que estamos midiendo. Observen esta lectura, por ejemplo, que nos ofrecen en primer compartimento. Sabemos que el agua puede estar representada por el agua intracelular y extracelular, y en algún momento nosotros pudiéramos pedirle a algún modelo retirar esta agua, por ejemplo, intracelular, y determinar con eso la hidratación que hay solamente de la masa no grasa, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, cuando consideramos esta agua intracelular, por ejemplo, sin grasa, también nos permite tener una lectura más importante acerca del comportamiento que tienen la masa celular activa, por dar alguna referencia. Entonces, este modelo fisiológico que nos presenta BioDXpert me parece muy divertido, en el sentido de que yo, que me dedico a la investigación, tienes mucho más elementos para generar un análisis de aproximación a el trabajo de un deportista, por ejemplo, en su rendimiento, o el riesgo nutricional que puede tener una persona que ha sido hospitalizada o que simplemente está llevando un programa de cambios de estilo de vida. Por otro lado, en este modelo o en esta forma de reporte que nos presenta BioDXpert, nos resume unas diferencias teóricas con respecto a 3 elementos que podrían ser de más rápida lectura: la masa grasa, la masa muscular y el volumen hídrico. En este caso, la vista que tenemos es una vista rápida en forma de diana, la cual nos permite observar que si los elementos se encuentran más dirigidos hacia la zona blanca, se encuentran más en equilibrio, y si se encuentran dirigidos hacia la zona roja, se encuentran más con una conveniencia a tratar. ¿Cómo se lee en realidad estas diferencias teóricas? Bueno, en realidad las diferencias teóricas nos permiten situar inmediatamente al paciente en relación a los valores de referencia que se tienen en cuenta por el sexo, el peso y la edad, y de alguna manera explica a partir de los colores cómo están en equilibrio esa masa muscular, esa masa ósea, así como el volumen hídrico. Entonces es una rápida referencia que nos da, y que nos da la referencia en más o en menos, y aparte también en algún momento puede estar coloreada para representar, como ustedes observan aquí abajo, las diferencias, si están excepcionales o si son propias de un tratamiento. Por otro lado, aparece una lectura de índices comparativos que yo, por ejemplo, en antropometría, en un nivel de tipo Phantom, normalmente obtengo, que son índices, por ejemplo, músculo óseos, incluso grasa músculo, como para saber en qué grado están cambiando de una manera, tal vez, si se quiere decir el término, mínima, pero hay un cambio hacia la construcción de nueva masa muscular o hacia la pérdida de grasa en cualquiera de estas mediciones. En este caso, los índices que nos ofrece el modelo BioDXpert nos ofrece índices que permiten evaluar, como bien decía, el equilibrio de una persona con relación al teórico comparativo, y que en este caso el índice va de 0 a 2.
El valor 1 es el valor de referencia y los colores naranja y rojo son signo, por ejemplo, de alerta, como bien decíamos. El color verde es de buen equilibrio y el color verde pálido cerca del equilibrio. Entonces, este índice que decíamos que va de 0 a 2 nos permite saber que cuando estás en equilibrio estás en 1, si estás abajo de 1 estás en una resta, o si estás arriba de 1 estás en una suma. Es decir, en esta verificación nos dice que la masa grasa con respecto al teórico se encuentra cerca del equilibrio, está por debajo. La masa muscular con respecto al teórico está arriba de lo esperado. La masa ósea también se encuentra arriba de lo esperado. Y en la carga en músculo, por ejemplo, eso es una lectura especial. Ellos introdujeron aquí una carga de músculo con respecto a el peso que puede generar esta carga de músculo sobre el esqueleto y los tendones, y que de alguna manera puede someter a estrés importante estas zonas. Ellos mencionan en esta lectura de Body Expert que cuando la tensión es muy alta puede ser nocivo porque puede generar incluso algunas vulnerabilidades. Sin embargo, yo me voy a atrever a decir que esta carga en músculo la leo de una manera diferente. A mí me gusta interpretar cómo esta carga de músculo puede explicar la fijación de cristales de hidroxiapatita en esta zona ósea. Cuando la carga de masa muscular es alta, se sabe que beneficia la consolidación de la masa ósea y al mismo tiempo incrementa la densidad mineral ósea. Evidentemente, el cálculo que se hace del tejido óseo es una predicción que para mi gusto, comparado con un DEXA, me resulta un poquito elevado. Tengo que comentar que la medición de músculo también en este tipo de equipos resulta ligeramente sobreestimada a comparación, por ejemplo, medida con DEXA. Entonces habría que tomarlo con su medida recelo, a final de cuentas. Al final también nos da una carga total y nos dice qué tan equilibrio se encuentran estos índices comparado con el teórico finalmente. En el caso de las etiquetas que nos presenta este tipo de equipo, Body Expert, me parece también muy interesante e innovador porque son lecturas muy rápidas, lecturas de fácil acceso a la interpretación. Por un lado nos da un valor calculado. Vale la pena comentar que este equipo, aunque no viene en español, tú puedes etiquetarlo para ponerlo en español, y nos da el valor calculado, nos da el valor de referencia y nos marca cuál sería la diferencia teórica. Ahora vamos a tener una entrevista con el creador de este equipo y la verdad es súper nutritivo tener cerca estos expertos para que nos puedan explicar de viva voz cómo es que diseñaron y cómo es que funcionan sus equipos. Lo que yo les puedo decir es que estas diferencias teóricas están basadas en una base de datos realmente muy extensas y están referenciadas al sujeto en sí, es decir, a su género, a su edad, a su grupo etario en términos generales. La base de datos la revisé yo, revisé muchos de los artículos que tiene referenciados y me parece que son de pues una inigualable validez. Por otro lado, me parece, y es bueno comentarlo, que también es importante para poblaciones latinas, esto debería ser tropicalizado, y bueno, yo que soy investigador me estoy dedicando a enriquecer esta base de datos, como muchos otros investigadores en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil ya tenemos algunas bases de datos importantes que le compartí también al creador de este equipo, que pudieran servir, por ejemplo, como datos de referencia para el cálculo de sarcopenia. A propósito de esto, nos presenta un índice siempre comparado con índices de referencia, por ejemplo, en el caso de la masa muscular esquelética, para determinar sarcopenia, hay índices ya a nivel europeo, a nivel americano, pero nos hace falta índices a nivel latinoamericano. Entonces estos índices de referencia también nos sirven para poder diagnosticar sarcopenia, como lo decía el doctor José Alfonso que estábamos entrevistando anteriormente. Estos puntos de corte es muy importante estarlos validando constantemente. Por otro lado, el software también nos permite seguir un histórico en el tiempo
de estas determinaciones o estas últimas 4 determinaciones, 4 mediciones que se han hecho con la intención de ver cuál es digamos, los avances o los retrocesos que hemos tenido en nuestras intervenciones de tipo atlética o en nuestras intervenciones incluso en la clínica. Pues bien, vamos a pasar ahora la voz a una entrevista que tenemos con los expertos, en este caso con el doctor Alan Letenier. Espero haber pronunciado bien su apellido. Él es investigador y cofundador de la compañía Minogram y productores del equipo BioDXpert del que hemos estado hablando. Yo agradezco infinitamente que haya podido tomar los micrófonos, dado que no siempre se tiene una figura como él, explicándonos de viva voz cómo es que ha desarrollado este equipo, y lo más importante que yo agradezco bastante es que pueda compartirnos con esa sencillez parte de su conocimiento y parte de lo que ha estudiado él en este ramo de la bioimpedancia. La primera pregunta que tenemos para nuestro invitado el día de hoy es, bueno, primero decirnos quién es él, que nos ayude a presentarse a él mismo y que se presente ante ustedes el auditorio, y le preguntamos por qué es de su interés la bioimpedancia. Buenos días, je me présente, Alain Le Tourneur, je suis à la fois chercheur et cofondateur de la société Aminogram, fabricant français de dispositifs de bioimpédancemétrie. J'ai eu la chance dans les années 90 de découvrir cette technique. J'ai lancé sur le marché un des premiers dispositifs professionnels, mais qui était monofréquence, et très rapidement j'ai constaté les limites, même si à l'époque c'était un bon appareil. J'ai donc décidé en 1996, de par l'expérience acquise, de développer des dispositifs plus évolués et d'être parmi les premiers à comprendre tout l'intérêt de la multifréquence. C'est toute cette phase d'étude et de rencontre avec de grands spécialistes qui m'a permis de faire avancer cette technique. Gracias, Alan, gracias por estar aquí con nosotros. Una segunda pregunta que tenemos para ti, Alan, es, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las innovaciones en este campo de la impedancia eléctrica? ¿Y podrías explicarnos cómo se determina el ángulo de fase en este tipo de lecturas? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions en bioimpédancemétrie. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est passé de la monofréquence à la multifréquence. Ça a déjà été un grand pas, puisqu'on est capable de dissocier l'eau intra-extracellulaire, qui ouvre des champs sur le plan thérapeutique, ou plutôt de diagnostic, qui sont très importants. Par exemple, sur des gens qui sont en insuffisance rénale ou qui sont en insuffisance cardiaque, on va pouvoir mesurer les montées de l'eau extracellulaire et c'est essentiel même pour la vie de la personne. Après, on a aussi, sur la société Aminogram, développé un dispositif qui est en prise de mesure directe, donc on est d'une très grande précision. Et puis, on a aussi innové en mettant ce système sur le web, ce qui permet d'avoir un système qui est ouvert et qui va pouvoir bénéficier de toutes les innovations qui vont venir, mais aussi de pouvoir communiquer avec un patient qui est chez lui et son médecin. Donc le patient va pouvoir faire les mesures chez lui et le médecin va pouvoir suivre son évolution à distance. Voilà, et on continue à travailler dans l'innovation, il y a encore plein de choses à faire au niveau de la bioimpédancemétrie, qui, entre autres, est un outil de suivi, mais pas uniquement de suivi, de prévention. C'est la possibilité de détecter à l'avance des choses qui vont pouvoir se passer sur une personne. Par exemple, je vais chez mon médecin est équipé de cet appareil, il va faire une mesure sur moi. Et je vais revenir voir mon médecin 6 mois ou 1 an après, je suis en bonne santé, mais bon j'ai un petit rhume, etc. Il va me prendre une mesure et il va s'apercevoir que l'eau a bougé, ou que la masse grasse a bougé, ou que la masse musculaire a bougé, ou il va s'apercevoir que l'angle de phase a baissé.
Et ça, c'est une innovation aussi majeure, c'est qu'avec l'angle de phase, on est en capacité de voir la qualité intrinsèque des cellules. Et quand une cellule se dégrade, par exemple, si j'ai un cancer, eh ben, ma cellule, elle est moins réactive, elle est moins bonne, et l'angle de phase va pouvoir nous le montrer. Voilà, ce n'est qu'une des innovations parmi les innovations sur lesquelles on travaille. Gracias, Alan. Pues fíjese qué importante resulta el tener tecnología que pueda ser usada a distancia. Es decir, lo que nos está diciendo Alan en realidad es que podemos usar esta tecnología desde casa. Un paciente la puede tener y puede enviarnos los datos a distancia. Y bueno, lo interesante de que sea un equipo médico de esta naturaleza es que podemos hacer diagnósticos. Evidentemente, como bien decíamos y hemos revisado en nuestra primera entrevista, el ángulo de fase es una de las innovaciones que creo yo que podría en realidad aportarnos muchas buenas lecturas con respecto a nivel de salud de una persona. Una tercera pregunta que tenemos para ti, Alan, es la siguiente. ¿Cómo podrías explicar de forma fácil y comprensible que con tan solo 2 puntos de contacto un equipo como el Biodi Expert de 4 electrodos pueda generar una amplia gama de lecturas de más de 2 compartimentos como habitualmente los tenemos en algunos equipos y que además va más allá de la lectura de la grasa y la masa magra? Oui, mais écoutez, il suffit de 4 électrodes, on n'a pas besoin de 8 électrodes pour avoir une très bonne mesure de la composition corporelle. Après, au niveau des compartiments, vous me parlez de 2 compartiments, mais il y a en fait 5 compartiments clés sur lesquels il faut des algorithmes pour interpréter la mesure. Parce qu'en bioimpédancemétrie, on fait une mesure, on a des résultats qui nous donnent des noms un peu barbares qui sont les impédances, la résistance, la réactance, l'angle de phase. Et tout ça, après, il faut l'interpréter. Donc il faut des algorithmes qui interprètent les mesures. Et pour vraiment avoir une connaissance du corps entier, il faut avoir des algorithmes pour les 4 compartiments clés que je vais vous décrire. L'eau totale, l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire, la masse non grasse, c'est-à-dire tous les tissus sauf le gras, c'est-à-dire toute l'eau plus les protéines plus les minéraux. Il nous faut connaître aussi le contenu minéral osseux et il nous faut connaître la masse musculaire squelettique des membres. Alors la masse musculaire squelettique des membres, c'est les bras et les jambes. Après, comment on fait? Donc on a tout ça, on a déjà une très bonne connaissance de beaucoup de choses. Mais par simple déduction, après, on va connaître tous les autres compartiments. Je vous donne un exemple. La masse grasse, en bioimpédancemétrie, on ne peut pas la mesurer puisque c'est un isolant. Donc on la déduit. On prend le poids, puisqu'on a le poids, moins la masse non grasse, et obligatoirement, on a la masse grasse. Les protéines, à partir du moment où on a la masse non grasse, on enlève l'eau, puisqu'on a l'eau au niveau des compartiments clés. On va avoir toutes les matières qui sont à la fois les protéines et les minéraux. Et comme on a une formule dans le compartiment clé qui est le contenu minéral osseux, ben, il suffit de cette masse qu'on appelle la masse sèche hors graisse, de faire plus, moins, et on a les protéines. Voilà, donc on couvre absolument tous les compartiments avec ce dispositif-là. Et il faut effectivement de nombreux algorithmes pour pouvoir le faire. Après, au niveau des dispositifs qui sont des dispositifs à 8 électrodes, qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus? Ils vont nous apporter une estimation, et je vais vous dire après pourquoi je parle d'estimation, une estimation des jambes, du tronc et des bras. Mais en termes de masse musculaire, ou plutôt de masse maigre, puisque le gras ne le mesure pas qu'on déduit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bioimpédancemétrie, pour pouvoir faire une mesure de quelqu'un, quand on fait un corps entier par exemple, il nous faut impérativement une longueur, c'est-à-dire la hauteur de la personne,
et il nous faut un poids. Donc là, ces dispositifs-là, au niveau des bras, des jambes, il y a des dispositifs, mais avec des câbles et des électrodes, où on va faire les mesures centimétriques. Et à partir des mesures centimétriques, tour de bras, tour de jambe, tour de tronc, longueur de bras, longueur de jambe, longueur de tronc, on peut donner une interprétation fine de ces compartiments, mais c'est très long et très peu de gens le font. Donc on est passé aujourd'hui sur des dispositifs qui sont de type balance et qui font des gabarits et qui anticipent le fait que ça pourrait donner tel ou tel résultat. Je n'y vois pas personnellement un grand intérêt. Gracias, Alan. Es cierto lo que dices. Algunos equipos de bioimpedancia me he dado cuenta que pronostican el nivel, por ejemplo, de grasa visceral en área, como lo haría el Dual Scan. ¿Recuerdan el equipo que les mostré en la primera presentación? En realidad, lo que me doy cuenta es que para poder determinar la distribución de esta grasa, en realidad tendríamos que tener medidas de circunferencias, de perímetros, de diámetros sagitales transversales, y cuando no nos presenta eso los equipos, yo dudaría en realidad que nos estén dando la grasa, por ejemplo, visceral o las circunferencias de brazo, de pierna, de cintura. Yo lo que veo con agrado de este tipo de tecnología de Biodi Expert es que en el software tienes la posibilidad también de poder meter tus datos, ingresar los datos de antropometría y de alguna manera, como es un sistema abierto, esta es una gran posibilidad que tenemos, tengo que decirlo, es un sistema abierto donde podemos retroalimentar al productor, incluso meter nuestra base de datos para poder comparar cómo se han comportado nuestros pacientes a partir de ciertos puntos de corte, incluso en antropometría. Yo agradezco que este sistema sea abierto y que nos permita retroalimentarlo. Gracias, Alan. Ahora, una última pregunta, Alan, para concluir. ¿Qué base de datos usa el equipo Biodi Expert para el apoyo en el análisis y la lectura de los resultados? Es una primera pregunta y si me permites completarla con esta. ¿Y cómo deberían interpretarse los índices comparativos que ofrece esta tecnología? Los índices que les mostraba yo en un principio. Esto es lo que le estoy preguntando a Alan. Oui, alors tout d'abord, notre dispositif est un dispositif qui est certifié CE médical en classe 2A pour faire du diagnostic. Et il est clair que on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Et qu'on doit justifier de tout ce qu'on fait. Donc on s'appuie sur des publications qui ont été faites. Il y a énormément de publications, on a travaillé, épluché à peu près 300 publications sur la bioimpédancemétrie. Et à partir de ces publications, des formules qui sont proposées, etc., on a fait des essais et après on a fait des comparatifs avec une technique, qui est la technique de référence qui est le DXA. Et ça nous a permis donc de donner et de vous donner les interprétations dont on vient de parler sur tous ces compartiments. Concernant les indices, c'est pour avoir une lecture transversale, rapide, simple, du rapport qu'il y a entre la masse grasse, la masse musculaire et la masse osseuse. Je vous donne un exemple. Si j'ai quelqu'un qui a une masse musculaire qui est trop développée par rapport à sa masse osseuse, ou qui a une masse osseuse qui n'est pas suffisamment développée, on va trop tirer sur les tendons et puis on va avoir des problèmes. Donc, d'un premier regard, les indices nous montrent ça. C'est ce qu'on appelle la charge sur la masse osseuse. Et si on a quelqu'un qui est très gras, qui a une masse musculaire normale et une masse osseuse qui est un peu faible, eh ben on va avoir le même problème. On va avoir des gens qui ont des entorses, qui ont plein de problèmes. Donc on voit ça du premier coup d'œil. Comment on fait? Tout simplement, on prend la valeur, par exemple, de la masse osseuse, et on va la diviser par sa référence, la référence qu'il faudrait que la personne ait, et ça nous donne un indice.
Gracias, Alan, por esta entrevista que nos has facilitado. Un poco por ahí tratamos de traducir todo lo que nos contestaba, pero es importante concluir acerca de lo que decía Alan, que estos índices comparativos en realidad es una referencia de lo teórico contra lo esperado y que de alguna manera nos permite tener una lectura rápida acerca del estado de salud y equilibrio que guarda nuestros pacientes o incluso nuestros entrenados. Damos por concluido esta tercera transmisión de webinars. Me gustaría pasar algunas preguntas y respuestas. Como saben, en la transmisión en vivo lo hicimos. Hubo preguntas muy interesantes, pero si te interesa conocer más sobre el tema, puedes escribirme directamente, mandarme un correo a esta dirección de Gmail, o incluso puedes escribirme directamente en la página de First Wellness MX, en nuestra plataforma educativa online, o escribirme a contacto@firstwellnessmx. Muy bien, pues yo agradezco a muchos que hayan estado presentes, agradezco también a todos aquellos que nos facilitaron el poder realizar esta transmisión, incluso a todos nuestros colaboradores, a las instituciones que estuvieron presentes. Muchas gracias por las facilidades prestadas. Como saben, este es un esfuerzo educativo de divulgación de First Wellness Institute con el puro gusto de hacerlo. Y además también los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que vean otras más de nuestras transmisiones que tenemos gratuitas para ustedes. Les recuerdo que en nuestra plataforma tenemos más de 35 cursos en línea y ustedes pueden acceder al primer módulo gratis, de manera que pueden observar de lo que trata. Recuerden que parte de este esfuerzo es la formación de entrenadores para la salud, entrenadores Wellness Coach. Y pues como tal, yo soy un Wellness Coach. Les mando un gran abrazo donde quiera que se encuentren en toda Latinoamérica. Gracias por esta participación a personas que nos acompañaron desde Uruguay, Colombia, Dominicana, desde España, de buena parte de México, Costa Rica, por ejemplo, también estuvieron. Y bueno, me faltarían tiempo para explicar de dónde más, pero agradecemos mucho a esta transmisión, los que estuvieron presentes, y como siempre estamos en contacto. Síganos en nuestras siguientes transmisiones. Saludos, hasta luego.